Cerro Gordo es una comunidad del municipio de Emiliano Zapata. Es una población muy pequeña, pero la cual cuenta con una historia bastante sangrienta e importante, y de la cual hablaremos más adelante. Se ubica en la carretera federal de Jalapa a Veracruz y cuenta con 2 miradores para quienes les gusta ver la lejanía de los paisajes y llenarse la mirada con estos. Hoy nos encontramos en este mirador que se encuentra en Cerro Gordo, municipio de Emiliano Zapata, y donde en alguna intervención norteamericana hubo una gran batalla en este lugar. Había un fuerte o un fortín, como se le llama. Vamos a conocer un poco de este lugar. Precisamente, uno está en el llamado Cerro del Telégrafo, con acceso en carro. De allí se tienen grandes vistas de Jalapa, así como de Naulinco y de todos los alrededores de este lugar. Hoy en día está cercado por distintas partes y ya no se puede accesar a donde se encuentra el fortín. ¿Y de qué es este fortín? Vamos a hacer un poco de historia. México estaba en guerra con Estados Unidos en el año de 1847. Para el 11 de abril, el ejército norteamericano ya se había posesionado del fortín de órdenes militares en Plan del Río. Bueno, pues acerca de momentos relevantes de este fortín, contrariamente a lo que se piensa en vista de su aspecto imponente, aquí no hubo una batalla importante. Aquí hubo escaramuzas durante la Guerra de Independencia. Fue ocupado por los norteamericanos el 11 de abril de 1847, previo a la batalla de Cerro Gordo. Tenemos testimonios de soldados norteamericanos de caballería. Tuvieron un ataque con los mexicanos cerca de los puentes. Y cuando descubrieron esta fortificación, inmediatamente mandaron soldados para revisarla si no constituía una amenaza. La encontraron abandonada, la ocuparon. En esta ocasión nos encontramos en Plan del Río de Emiliano Zapata para conocer las leyendas y la historia de este lugar, que es el fortín de órdenes militares. Continuamos el camino bajo el sol a plomo. Finalmente llegamos a la cúspide para tener la vista de esta vieja construcción, el llamado Fortín de Órdenes Militares. Se empezó a construir el 12 de diciembre de 1815 y se terminó el 18 de febrero de 1816. Y su diseño fue hecho por el brigadier venezolano Fernando de Millares y Mancebo. El edificio tomó el nombre de la tropa española que lo custodiaba, el Regimiento de Infantería de Línea de las Órdenes Militares. Su función era custodiar el camino real de la ruta Veracruz-Jalapa y permitir que las mercancías transitaran seguras por el llamado Camino Militar. Las vistas desde aquí son atractivas. Usted puede venir y disfrutar de este paisaje así como nosotros.
Aquí le dejamos estas imágenes. Este lugar tenía la capacidad máxima para albergar a 80 soldados, aunque aquí nunca hubo una batalla importante, solo escaramuzas en la Guerra de Independencia. Aún se notan los balazos en sus viejas paredes. Pues acerca de momentos relevantes de este fortín, contrariamente a lo que se piensa en vista de su aspecto imponente, aquí no hubo una batalla importante. Aquí hubo escaramuzas durante la Guerra de Independencia. Fue ocupado por los norteamericanos el 11 de abril de 1847, previo a la batalla de Cerro Gordo. De hecho, como detalle interesante, los soldados y la artillería que estaban en Puente Nacional y en Plan del Río, justamente para la batalla de Cerro Gordo, por orden del general Santana, se fueron hasta Cerro Gordo, participaron de esa manera en la batalla. Y cuando descubrieron esta fortificación, inmediatamente mandaron soldados para revisarla si no constituía una amenaza. La encontraron abandonada, la ocuparon. Durante la segunda intervención francesa, igualmente fue ocupada también. Posteriormente, ya durante el Porfiriato, fue desmilitarizada y ya no se volvió a ocupar para fines. Hay como un sótano. Voy a empezar a bajar. No hay luz ahí abajo, parece. Pero vamos a ver qué podemos encontrar aquí. Quizás murciélagos. Está interesante este lugar. Aún falta mucha luz. Tiene algunos recovecos que vengo buscando. Aquí hay como unos dormitorios o no sé qué serían, tal vez eso. Esperamos que no nos suceda nada desagradable. Ahí están viendo mi sombra. Sigo haciendo este recorrido. Aquí hay otro lugar. Una curva, yo espero que no haya nada en el piso que me pueda caer. Hay mucho guano de murciélago. Ya pasó uno, precisamente. No sé si la cámara los haya captado. Como hice ruido, salieron. Pues ya recorrimos este lugar y la verdad lo único que encontré fue algunos murciélagos, en los cuales no sé si la cámara los haya captado, pero estuve aquí varios minutos yo solo. No vi nada desagradable, afortunadamente, o desafortunadamente, no podría decirlo. Más tarde, todo el equipo me acompaña para hacer otro recorrido y solo los llamados señores de la noche hacen su aparición, ya que aquí viven. La batalla de Cerro Gordo se efectuó un 17 de abril de 1847, estando al mando de las tropas mexicanas el general Antonio López de Santa Anna, mientras que las estadounidenses al mando del general Scott. La batalla fue ganada por los estadounidenses, donde hubo muchas bajas del ejército mexicano y las tropas extranjeras tomaron posesión de este fuerte, del cual ya solo quedan ruinas. Se dice que si la batalla hubiera sido en Puente Nacional, la historia hubiera sido distinta, ya que se contaba con el fuerte llamado la Atalaya de la Concepción y la ex hacienda Paso de Varas. En el promontorio que es conocido como la Atalaya de la Concepción, está a un costado del Puente del Rey, que es famoso por su importancia histórica dentro del estado de Veracruz. Fue pieza clave para el control del puente. Se vislumbra los vestigios sólidos de lo que fuera un fuerte militar, llamado la Atalaya de la Concepción, donde se presume podían estar hasta 400 efectivos. La mandó a construir el brigadier venezolano Fernando Milleres y Mancebo. La mandó a construir un 8 de diciembre de 1815.
día dedicado a la Virgen de la Inmaculada Concepción dentro del calendario católico. Ya estando en la cima del cerro y dentro de lo que fuera el fuerte, se aprecian algunas figuras decapitadas de combatientes y de cañones, pues en años pasados se hacía la recreación de una batalla. Esta fortificación se hizo por órdenes de la corona española para dar resguardo al paso del Puente del Rey, del cual desde aquí se ve perfectamente. Al caminar por este lugar, me imagino a Guadalupe Victoria y a Nicolás Bravo durante la Guerra de Independencia, en el fragor de una ardua batalla, entre los estruendos de cañones y la artillería, dando órdenes y repeliendo el fuego enemigo. Esta fortaleza fue muy importante porque cuando el brigadier toma posesión y logra sacar de la posesión del puente a Nicolás Bravo y a Guadalupe Victoria, fue pieza clave para el control del puente. Una vez teniendo control del puente, pues tuvieron ventaja sobre las causas insurgentes, ¿no?, de la lucha por la independencia de México. Pues marca varias ocupaciones. La más importante fue de 1815 a 1817. Para el 8 de diciembre de 1815, el general venezolano Millares y Mancebo ganó la batalla a los insurgentes. Al final de la Guerra de Independencia, este lugar quedó abandonado. Desde esta estratégica posición se tenía el control visual de la hacienda Paso de Varas, otra de las haciendas propiedad del 11 veces presidente de México, Antonio López de Santa Anna. Al estar imaginando las batallas de este lugar, mi mente viaja a través del tiempo y como si escuchara aún la artillería y los cañones. Hay quien nos dice que si el general Antonio López de Santa Anna hubiese tomado para la intervención de la batalla de Cerro Gordo aquí Puente Nacional, se hubiese ganado aquí la batalla y no en Cerro Gordo, sin menospreciar el sitio tan importante que juega Cerro Gordo. Bueno, sin duda fue ocupado a través de las intervenciones francesas y norteamericanas. En su momento las mismas tropas extranjeras pasaron a hacer guarnición a este lugar que era campo militar. Hay documentos en el Archivo General de la Nación que cuentan de campo militar Puente Nacional. Desde que imaginemos, ahí vemos unas almejas que ahí se parapetaban los soldados pues para defender el sitio, porque el camino también pasaba por esta parte de atrás de la hacienda. Fue un campo militar en la ex hacienda Paso de Varas, también propiedad de Antonio López de Santa Anna. Esta construcción del siglo XIX formaba parte del sistema de defensa para resguardar la ruta que originalmente siguió el Camino Real entre Veracruz y la Ciudad de México. Pues podemos decir que su importancia por el momento geopolítico en que vivió y que se desarrolló el general Antonio López de Santa Anna jugó un papel muy importante, así como lo fue su famosa hacienda Manga de Clavo por el rumbo de Vargas. Pues aquí fue un campo militar que obviamente para el tiempo en que él, 11 veces presidente de nuestra patria, significó de su mayor importancia. Desde el frente se puede ver la magnitud de lo que antaño fue este lugar, donde se guarnecían los soldados al mando del general Santa Anna. Para 1803 era dueño el marqués de Salinas y don Pedro Mejía era su administrador. Llegaba hasta Actopan, colindaba con la famosa hacienda de las Tortugas, llegaba hasta Santiago de la Peña, que es Abracardel, el famoso lugar de Zempoala, el Agostadero, hasta allá llegaba esta famosa hacienda. En el frontis del edificio principal, nuestro lábaro patrio ondea en su mástil. Parece ser aún el mudo testigo de las batallas que ahí se efectuaron y con las huellas propias de su historia. Cuando recorro este lugar, encuentro unas troneras para los artilleros, lugar desde donde defendían este sitio. Ahí se parapetaban los soldados pues para defender el sitio, porque el camino también pasaba por esta parte de atrás de la hacienda. Fue ocupado a través de las intervenciones francesas y norteamericanas. En su momento las mismas tropas extranjeras pasaron a hacer guarnición a este lugar que era campo militar. Al llegar a este edificio en ruinas, aún se notan las huellas de una fragorosa batalla. Encontramos aún aquí las huellas de batallas. Estos son orificios hechos por balas, son lo que podemos encontrar todavía en este lugar. Aquí de este lado, todo esto
Y del lado de enfrente, también si puedes correr la cámara, allá aquello que se ve, también son impactos de bala que desde aquí se logran ver. Y bueno, les vamos a seguir presentando detalles de lo que fue este lugar y que históricamente tiene mucho valor. El lugar era muy grande como defensa y con un amplio rango de visibilidad tanto del camino que conduce hacia Jalapa como del río de los Pescados. Hay quien nos dice que si el general Antonio López de Santana hubiese tomado para la intervención de la batalla de Cerro Gordo, aquí Puente Nacional, se hubiese ganado aquí la batalla y no en Cerro Gordo, sin menospreciar el sitio tan importante que juega Cerro Gordo. Al caminar entre estos vetustos edificios en ruinas, puedo ver un polvorín, lugar donde se resguardaba el arsenal bélico. Cruzando el amplio patio, se llega al lugar donde estaban las caballerizas. Y a pocos pasos, entre sus vetustas paredes, llego a lo que fuera la intendencia con sus recámaras principales que ya han sido restauradas. Al recorrer sitios como este, la imaginación empieza a volar, pensando cómo pudieron haber sido las batallas en la lucha por construir un país como el que ahora tenemos. Aún con lo controvertido de la vida del general Antonio López de Santana, un jalapeño nacido en estas tierras de Veracruz, pues significa venir a recrearse, venir a rememorar esas luchas por buscar la independencia de nuestra patria. Ya que se encuentran o se encontraban en sitios estratégicos del Camino Real Veracruz, México. De hecho, como detalle interesante, los soldados y la artillería que estaban en Puente Nacional y en Plan del Río, justamente para la batalla de Cerro Gordo, por orden del general Santana, se fueron hasta Cerro Gordo, participaron de esa manera en la batalla, pero abandonaron aquí los fuertes. Tanto este como los de Puente Nacional. Después de estar un tiempecito en lo alto del mirador, bajamos hasta la población de Cerro Gordo y en el exterior del salón social de la localidad admiramos un cañón de la artillería mexicana que incluso tiene una inscripción y dice El Cangrejo. Pues este cañón fue traído de allá del cerro, de aquí de la comunidad de Cerro Gordo, ya que se efectuó una batalla muy importante en una intervención norteamericana y al parecer este cañón era de la artillería mexicana, ya que tiene una inscripción que dice El Cangrejo. Y hace algunos años, o más bien unas décadas, fue que este cañón lo encontraron allá arriba y lo trajeron para acá. Se pensaba hacer tal vez un museo de sitio o no sé, y nada más quedó este cañón. Les quiero decir que había un señor norteamericano que le pagaba a los niños para que fueran a buscar vestigios de esa batalla y estaba juntando muchos vestigios, algunas partes de medallas, algunas balas de cañón, de fusiles, cadenas, cuchillos o algunas partes de cuchillos que tenía él en su poder y se las llevaba de contrabando para los Estados Unidos. Tenemos alguna idea de que tal vez en el Museo del Álamo se encuentran algunas de estas piezas que se encontraban ahí en Cerro Gordo. Estas inscripciones eran para identificar al cañón o para inspiración de las tropas e incluso para intimidar al enemigo, así como parte de un ritual artillero con carácter místico. Este
cañón fue parte de la artillería mexicana en defensa de Cerro Gordo, y ahí está sin ninguna placa que nos diga algo al respecto de la batalla o la guerra contra Estados Unidos en el año de 1847, ya que debería ser un símbolo importante para esta población. Se sabe que hace unas décadas en esta población vivía un ciudadano norteamericano quien compraba vestigios de la batalla, tales como hebillas, balas, cuchillos o cualquier cosa relacionada a uniformes u objetos bélicos que se encontraban en los alrededores de este cerro. Aquí un recuerdo de aquellos tiempos. ¿Qué les ha hecho? ¿Qué es? Todos son bronce de ejército mexicano. Ajá. Eso. De fierro, los dos lados usan eso. Pero México nada más Sí, utilizaba de bronce. Bronce. Estados Unidos no usan bronce. ¿Por qué? No sé. Probablemente por esta razón bronce es más disponible aquí en México. Entonces, Después visitamos su pequeña iglesia que está dedicada a la Virgen de Guadalupe. Es austera y en su interior de una sola nave. Desde este campanario se puede apreciar el cerro con sus nuevas infraestructuras y ya no se divisan las ruinas del fortín. Esta pequeña localidad cuenta con un pequeño parque y su kiosco, donde las personas vienen a pasar un rato de ocio y descanso y socializar un momento después de las horas de arduo trabajo. Y muy cerca de aquí podemos llegar hasta otro mirador que da vista a tres cañadas que se juntan. Y Cerro Gordo obviamente no solamente tiene historia, también tiene su riqueza natural y usted puede venir a disfrutar un poco y admirar estas grandes cañadas que existen en este lugar que se llama El Mirador. Usted si viene aquí a Cerro Gordo le pregunta a la gente ¿dónde queda el mirador? Y inmediatamente le van a decir, pasando los campos de béisbol y de fútbol, el kiosco, se sigue en línea recta y topa aquí precisamente en este lugar llamado El Mirador, para que usted pueda admirar esta gran cañada o estas tres cañadas que se juntan aquí en este lugar y escuchar el sonido de las aves, de los animales que se encuentran por allá abajo. Este lugar solo es conocido como el Mirador de Cerro Gordo. Es un lugar donde se aprecia la salvaje naturaleza y se escucha el trinar de aves y el ruido del viento entre la espesa arboleda que da una majestuosidad a esta gran cañada que no se le ve el fondo por lo tupido de la vegetación. De esta manera damos por terminada una aventura más disfrutando de la historia y los bellos paisajes veracruzanos.